¿Cómo les va? Bienvenido a este espacio nuevo pensado para ustedes que ya me conocen hace rato. Mi nombre es Marcos Ludueña y bueno, soy especialista en biodecodificación, neurociencia y entre otras cosas biohacking. Este espacio nuevo es para poder traerle novedades relacionadas con estos temas que les mencioné y para eso hoy tenemos una invitada de lujo, Mariana Rosales, mi mujer, quien es la persona que más me conoce y que estuvo conmigo, bueno, en estos años de vida en donde yo hice una transformación grande gracias a este proceso nuevo que hoy le llamo bioneurodecodificación. Y bueno, Mariana, vos estás acá porque sos especialista en terapia floral, ¿no es cierto? Contanos de vos. Hola a todos, bueno, mi nombre es Mariana Rosales, soy terapeuta floral y bueno, estoy en este mundo acompañando a personas en procesos con terapia floral. Marcos, contame de vos. ¿De mí? Sí, Bueno. Tu estilo de vida, que la gente conozca esa parte tuya. Bien. Bueno, yo me formé un poco en biodecodificación hace unos cuantos años a causa de una enfermedad que no tenía resolución desde el plano de punto de vista médico. Y bueno, era una trombosis de vena profunda justamente bastante particular que bueno, a través del tiempo con la medicación no hubo mejoras y me llevó a mí a poder entender y sentir que las emociones estaban relacionadas directamente con las enfermedades, digamos. Entonces no dudé en comenzar a introducirme en este mundo de la biodecodificación y bueno, me encontré con eso, con la capacidad que tenemos de autosanarnos o de autorregularnos y bueno, más las prácticas últimas que he estado haciendo en estos últimos años, más herramientas aún he adquirido en el paso del tiempo, digamos. Te digo que como herramientas en sí son amplias. En primera instancia, la biodecodificación es fundamental para lo que es la toma de conciencia y la expansión de la conciencia. Y por ahí, el primer tema que me gustaría tocar sería un poco el tema de la paz mental. ¿Cierto? ¿Cómo logras vos implementar la paz mental en tu vida? ¿Cómo la incorporas en tu vida? Bueno, la paz mental, digamos que se logra mediante, primero, encontrar el equilibrio entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Eso lo llamamos coherencia emocional y básicamente mediante el principio ese logramos aspirar a lo que es la paz mental. La paz mental, digamos, es lo que el ser humano prácticamente requiere como en primera instancia para poder estar en equilibrio, ¿sí? A ver, sin paz mental prácticamente no hay nada, ¿no es cierto? Primero la paz mental y después viene el resto. ¿Cómo lo logramos? En primera instancia, separando lo que depende de mí de lo que no depende de mí. Esa es una filosofía netamente estoica, ¿no es cierto? Enfocarme en lo que sí depende de mí. Lo que no depende de mí lo dejo de lado y dejo de poner foco en ese lugar. Y lo que depende de vos, ¿qué haces? En tu estilo de vida, ¿cómo lo vas incorporando? A ver, uno de mis mentores puntualmente, que es Brian Tracy, con el seminario Fénix, que vos misma sabes que lo debo haber escuchado más de 6-7 veces, explica específicamente esto, digamos, ¿no es cierto? Que para yo poder llegar al objetivo que tengo o a enfocarme en lo que sí depende de mí, primero tengo que saber o determinar qué depende de mí y qué no depende de mí. La alimentación o comer depende de mí, qué como. Ir al gimnasio depende de mí, pero si el dólar aumenta no depende de mí. Entonces, ¿en dónde ponemos el foco mayoritariamente? ¿En lo que depende de mí o en lo que no depende de mí? Lo primero en primera instancia es eso, es enfocarse en lo que depende de uno. Y después en base a eso es armar un plan. Todo tendría que tener un plan. Un plan en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque el objetivo, el plan, el propósito es lo que nos da dirección, nos da un sentido, ¿sí?
Sin eso, andamos como boyando, digamos, prácticamente. También quiero saber, Marcos, ¿cómo superaste el tema de la obesidad? ¿Cómo lo pudiste trabajar? Contanos a la gente que quizás le interese esto sobre vos. Sí, sí, porque el tema en sí, el tema del sobrepeso o de la obesidad, en mi caso yo no lo he hablado tanto o no es tan conocido. ¿Cuánto aumentaste? Lo máximo. Y bueno, yo lo máximo que llegué a pesar es, prácticamente a los 18 años pesaba casi 145 kilos, aproximadamente 150 kilos. Más o menos esa es la última vez que había pesado. Y logré en un proceso bajar de esos 150 kilos a prácticamente 80 kilos en 2 años, ¿sí? Y fui obeso prácticamente desde los 7 años hasta los 20, 21, que logré comenzar el descenso de peso. Y después, bueno, logré estabilizarme y trabajar o vencer, como quien dice, a la obesidad, pero sobre todo educarme en el control de mi cuerpo, ¿sí? Lo que depende de vos. Lo que depende de mí, sí, claro, lo que depende de mí, pero también, a ver... ¿Y el ambiente? Eso, ahí está el punto. Ahí está el punto, porque la obesidad o engordar o el exceso de peso, hoy o siempre se lo he visto como al único responsable de eso, a la alimentación. ¿Sí? Bien. A ver, la alimentación tiene un rol importantísimo en nosotros, que si querés le damos un párrafo aparte porque incluso creo que se lo merece. Pero en primera instancia sabemos que, digamos, subir de peso o el exceso de peso o la obesidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de casos de obesidad severos, están vinculados, de hecho que Salomón Selam lo trata como 7 invariantes relacionadas con el sobrepeso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuáles son las invariantes? Bueno, entre ellas está el tema de la protección, el sentirme desprotegido, el sentirme abandonado. Toda esa suma de emociones... Programaciones. Programaciones. Emociones y programaciones. Sí, hacen que la persona obesa, digamos, utilice la obesidad como camuflaje. Un recurso. Un recurso inconsciente donde permite usar ese exceso de peso como camuflaje. ¿Cómo trabajas contra ese camuflaje? Bueno, mayoritariamente la persona que tiene exceso de peso tiene una imagen o un amor propio bajo. Entonces lo que se enfoca es en el amor propio. Y ese amor propio de a poco hace que te vayas queriendo quitar ese camuflaje, ¿sí? ¿Y qué pasa? La comida, digamos, junto con ese combo de emociones no resueltas, dan por resultado la obesidad, ¿sí? Y que hoy en día incluso la obesidad es algo prácticamente natural en cuanto a la cantidad de personas obesas en muchos países y en la mayoría de los países superan ampliamente a las personas en buen estado físico con un peso equilibrado, ¿no es cierto? ¿Y tenías información vos en ese momento no, para poder integrar esto? Estamos hablando de que el año 98, 99, yo tenía 18, 19 años, el segundo año de la facultad, y era todo sacar en libros, no había libros, no había internet, era escuchar lo que me decía el profesor de gimnasio, mucha clara de huevo, mucha proteína, arroz, y basarme en lo que se conocía en ese momento, ¿no es cierto? Si bien sirvió para el objetivo de bajar de peso, pero bueno, después me di cuenta que no era más complejo sostenerlo en el tiempo. Pero bueno, eso me trajo a mí el hecho de encontrarle el gusto y el amor que tengo hoy por el gimnasio, por las pesas y por el entrenamiento. Y por la alimentación. Claro, bueno, sí. La alimentación es como la pata de la mesa, digamos, o sea, si no tenemos en cuenta lo que comemos o si no podemos controlar lo que comemos, no podemos controlar prácticamente nada. Vístolo de otro punto de vista, si controlas lo que comes y decidís lo que entra a tu cuerpo y lo que no entra a tu cuerpo, podés decidir sobre cualquier cosa, ¿sí? O sea, que no te maneje esos 5 segundos de placer lo que vas a comer, digamos, porque en realidad el alimento es 5 segundos de placer hasta que tragas el alimento y se acabó el placer. Y se fue. Claro, se acabó. Chao. Claro, entonces, por 5 segundos de placer puedo introducir en mí cualquier tipo de alimento, ¿sí?
Y no se trata de eso. Se trata de... a ver, la alimentación, bueno, es un tema... Bueno, pero aparte vos sos ingeniero agrónomo, Claro. contarle a la gente que también tenés una formación donde también te enseñaron la parte de alimentación. Claro, bueno, a ver, en la agronomía en sí, vos decís, o a la gente, ¿para qué me sirvió? Y yo tuve materias importantes como genética, que hoy, por ejemplo, entiendo la epigenética gracias a que tengo una base fuerte de genética, ¿sí? Yo puedo entender cómo se codifica un gen o cómo actúan los genes, porque tengo una base fuerte de genética, y hoy con el estudio de la epigenética puedo entender el comportamiento de ciertos genes ante el ambiente, y uno de esos ambientes es justamente lo que estamos hablando, la alimentación. Hoy en día yo puedo entender, implementando lo que se conoce de reancestralización y biohacking, que en realidad la alimentación es un marcador de diferentes señales bioquímicas que le dicen a mis células lo que tienen que hacer o lo que no, y que es un mecanismo extremadamente complejo el sistema metabólico, mucho más complejo de lo que se cree, en donde en realidad lo que se tiene en cuenta es las señales bioquímicas que el alimento genera y cómo eso va a influir en los genes, en mis genes. Es decir, el ambiente siempre está relacionado con mis genes. Eso es epigenética pura. Ahora, esto que hablaba en su momento Bruce Lipton de la epigenética en sí, es ¿qué va más allá de los genes? Porque los genes sí nos dicen una parte, pero en realidad lo que lleva a que esos genes se codifiquen es el ambiente, ¿sí? Bueno, ese ambiente ¿qué forma parte de ese ambiente? Es las señales bioquímicas de la alimentación, las señales electromagnéticas a las cuales yo estoy sometido constantemente con el celular, con el Wi-Fi, las diferentes los espacios en donde me desarrollo, digamos, es decir, si estoy en espacios tranquilos o estoy en espacios de alteración donde hay gente con ansiedad, digamos, mi espacio familiar, mi espacio laboral, bueno, todo eso hace a la bioquímica del cuerpo, ¿sí? A que mis genes expresen de una forma o expresen de otra. Eso es epigenética. Y también a la suma del sol también. El sol, claro, sol. Bueno. Incorporaste el sol hace un par de años. Hace un par de años, claro, porque, o sea, en cierta manera el sistema un poco nos aleja del sol. Sí. Hay una realidad de eso. Ambos lo sabemos porque estudiamos bastante el tema. Lo estudiamos y lo probamos. Lo estudiamos y lo pusimos en práctica. Claro. ¿Sí? Pudimos lograr entender que, bueno, ahí puedo entrar en un tema que vos también conoces, porque lo probamos, que es eliminar los aceites refinados vegetales, aceite de girasol, esos aceite de soja y demás, que en sí generan dos cuestiones gravísimas en nuestra salud, que es, en primera instancia, inflamación, y en segunda instancia, ruptura del endotelio de nuestras arterias, que es lo que va a hacer que se genere susceptibilidad después para tener problemas como arteriosclerosis y demás, que nuestras arterias se terminen taponando porque los aceites vegetales generan una inflamación y una ruptura de ese endotelio, ¿no es cierto? Entonces el salir de los procesados y de los aceites vegetales y eso permite que podamos incorporar el sol. Muchas veces al sol se lo ha hecho como el gran generador de problemas, como el generador de cáncer y demás, pero ahí está lo que vos me dijiste sobre la agronomía. ¿Qué me enseña a mí o qué me enseñó la agronomía? ¿Qué te enseñó la agronomía? Claro, a ver, si los animales por naturaleza buscan el sol, un animal busca echarse al sol, un perro, un gato, una vaca, y las plantas buscan el sol, al margen de que la planta fotosintetiza, pero busca el sol, es porque en el sol hay algo bueno. ¿Qué nos hace creer que de repente algo que estuvo ahí hace miles de millones de años con las plantas y los animales, de repente va a ser algo malo o va a ser algo de lo que nos tenemos que cuidar o proteger? No. El sol genera una activación, el sol es fuente de electrones. El sol nos activa nuestras mitocondrias y por ende nos da energía. Y es importante. ¿Y qué me podés decir de las enfermedades modernas?
están relacionadas un poco Y- la alimentación, el Claro, sol. no lo puedo dejar de nombrar al estimado Guillermo Navarrete, otro mentor en cuanto al tema de nutrición. Lo que dice Guillermo Navarrete, ¿no es cierto? O sea, el sol, ¿no es cierto? En sí, y las enfermedades modernas son modernas porque son de ahora. O sea, y lo que genera las enfermedades modernas son los conflictos de ahora el ambiente de ahora. Estamos sometidos a una alimentación completamente artificial que da señales químicas completamente diferentes a lo que deberían dar los alimentos. Entonces, desde ese punto es cómo es que aparecieron enfermedades que hoy consideramos modernas que hace 100 años no estaban, ¿no es cierto? Los alimentos modernos fueron los encargados de generar enfermedades modernas, ¿sí? Es decir, el alimento de por sí hoy, todo alimento que venga en un paquetito, es un alimento procesado, su funcionalidad no es nutrir, la funcionalidad es generar dinero para alguien, ¿sí? Entonces, el sol entra justamente en esta parte, en donde nos dicen, el sol no sirve, pero ya alguien conocido como Hipócrates dijo que donde entra el sol no entra la enfermedad. Entonces, Y sí, ¿cuánto de importante es el cuando sol? uno está enfermo, en vez de acostarse y taparse, más bien estar al sol. Estar al sol. Ponerse al sol, los pies en la tierra, grounding. Bueno, el grounding te permite justamente conectarte con el suelo, que es lo que va a hacer que todo tu sistema electromagnético, a ver, no nos olvidemos que nosotros somos un sistema biológico electromagnético porque tenemos energía, por nuestras células corre un voltaje, ese voltaje da señales, ¿sí? ¿Y qué nos hace pensar que el sol no está involucrado con ese voltaje, que el grounding no está involucrado con ese voltaje? De hecho que el cáncer, cuando aparece, al margen de estar vinculado con una parte emocional, también está vinculado con un problema en cuanto al voltaje de las células. Las células se manejan con un voltaje. Cuando ese voltaje se ve alterado, empiezan a aparecer, entre comillas, anomalías, ¿no es cierto? Como veía ayer en un consultante que describen a un cáncer como mitosis anómalas. ¿Qué son las mitosis anómalas? Es simplemente células que empiezan a reproducirse sin tener una razón por reproducirse. Pero en realidad sí hay una razón. Hay un medio, hay un relay que se generó en el cerebro para generar esas células que se conocen, entre comillas, como cancerígenas, ¿sí? Son un programa orquestado. Un programa inconsciente. Un programa orquestado inconsciente, incluso eso lo determinó el doctor Hammer. Para quienes estudiaron biodecodificación conmigo lo saben muy bien, que el cáncer o las enfermedades oncoequivalentes, en su gran mayoría, nacen desde un conflicto emocional no resuelto. E incluso te puedo decir las 5 características que le puede servir a todas las personas para entender que un cáncer o enfermedad oncoequivalente, para que se dé, tiene que existir un shock traumático, vivido en soledad, inesperado, prolongado en el tiempo y no verbalizado. O decir, tienen que estar esas 5 características para que se dé un tumor o enfermedad oncoequivalente, ¿sí? Un cáncer. Entonces quiere decir que el cáncer no es aleatorio, tiene una razón de ser. Y las cuestiones o el estilo de vida actual favorece a que nosotros, al encontrarnos en un ambiente más artificial, la proliferación o la manifestación de enfermedades oncoequivalentes sean aún mayor, ¿sí? Porque se suma todo este contexto emocional con un ambiente modificado en todo su aspecto. Un ambiente electromagnético modificado completamente, con alteraciones de las ondas electromagnéticas. Contame un poco sobre la biodecodificación que hacías vos antes, sí. En su principio, con lo nuevo, con la neurodecodificación. La neurodecodificación activa, que le llamo yo ahora, porque es el empleo de la biodecodificación en sí, pero teniendo en cuenta esto que estamos hablando de la La reancestralización. biodecodificación en base a los programas. Claro. Ya los programas que venimos teniendo,
se genera una enfermedad. Claro, claro. La biodecodificación marca que toda enfermedad nace por un conflicto emocional no resuelto. Eso el cerebro necesita transformarlo al conflicto psicológico en algo tangible, y para eso trae el conflicto biológico, que es lo que se conoce como enfermedad, para decirnos que hay algo en nuestra parte interna, emocional. Es una señal. Una señal. Una alerta. Exacto. Una alerta. Se te dispara en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. Claro. En tu caso, en las piernas. En las piernas o en las venas, ¿sí? La sangre. Todo el simbolismo que tiene la sangre. ¿Por qué te afecta algo a la sangre? Porque puede ser que las relaciones familiares estén podridas, estén malas. Si todo hay un simbolismo para el inconsciente. La biodecodificación primero te permite eso, como entender eso, esa cuestión, por un lado. Pero por otro lado también está esto de, además de la biodecodificación o el entendimiento de estas emociones y de estos programas, está lo otro, que es el ambiente al cual someto a mi cuerpo o a mi ser. Vamos a hablar del ser como más amplio, porque como decís vos, el ser involucra el plano físico, el plano psíquico, el plano mental y emocional. Emocional, espiritual, el alma. El alma, todo. Entonces, el equilibrio de todo el ser va a estar dado en primera instancia por lo que dijimos en un principio, la paz mental. ¿Sí? Bien, pero después para acompañar esa paz mental y esto de las emociones o de codificar las emociones. Ir desprogramando de a poco las emociones, pero es todo un camino. Es un proceso. Es un proceso. Que va acompañado junto con lo otro, porque si en ese proceso yo tengo que hacerme responsable de mí, de mi alimentación. De lo que ingerís. De lo que ingiero, en todo sentido. Ahí hay un tema. Vos decís lo que ingerís, porque ingerimos por la boca, pero también ingerimos por la mente. Sí. A ver. Por los ojos. Por los ojos. Por los oídos. Pero ¿qué es lo primero que hacemos nosotros cuando nos levantamos? Y ponemos música tranquila, relajación, un saumerio, nos conectamos. No vemos ningún noticiero. Ningún noticiero. No. Nada de información externa. Nada de información externa. Porque es información que no depende de nosotros. ¿Sí? Nosotros ponemos música, prendemos un saumerio y hacemos el café de la mañana. ¿Sí? En un ambiente de paz. No permitimos que lo de afuera ingrese y nos modifique. Porque eso no está en nuestras manos. Ahora, lo que desayunamos, la cantidad de horas de ayuno que hacemos, cómo rompemos el ayuno, la hora en que vamos a ir al gimnasio a entrenar, qué vamos a comer ese día y sobre todo, con qué vamos a alimentar nuestra mente, con qué pensamiento, cuál es el mayor pensamiento recurrente que viene a nuestra mente. ¿Sí? Claro, primero si lo podés identificar. Identificar el pensamiento. Identificar el pensamiento. Sí, es muy importante y la mayoría lo dejan. Se deja pasar el pensamiento. Deja pasar. Sí, sí. Te bombardean los pensamientos también. Claro. Lo que pasa es que justamente, al no tener nosotros un filtro o poder identificar lo que no depende de nosotros, de lo que sí depende de nosotros, mezclamos todo, o se nos mezcla todo, o nos mezclan todo, como quieras llamarlo, pero nos terminan haciendo perder. Porque es muy fácil perderte. La dualidad. La dualidad. Hoy es muy fácil. A ver, la dualidad está implementada en todos lados. De hecho, que la dualidad es lo que genera en sí la incoherencia en el ser humano, la dualidad. Entonces, la dualidad la tenemos presente en todos lados y se nos impone la dualidad, se nos impone constantemente, ¿no? El River Boca, el Talleres Belgrano, no sé, en su momento radicales peronistas, derecha izquierda, es todo dual, todo nos lleva a la separación. Cuando unificamos, cuando no hay separación, ejemplo, cuando meditamos, no hay separación, hay unicidad, entramos en control de nosotros, de nuestro ser, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. El input, o sea, la dieta, es dieta mental también. Porque no solo lo que comes, sino también es lo que pensás y lo que te decís. Siempre vos decís lo mismo o le decís a tus consultantes. Yo siempre decís lo mismo. ¿Cómo te hablas? Claro, ¿cómo te hablas?
¿Qué te decís apenas te levantás? ¿Qué te decís apenas te levantas? ¿Qué te decís cuando te vas a acostar? O mejor dicho, o también, ¿qué te decís cuando te equivocas en algo? Claro, O es cuando lo típico. Te insultas. te insultas. No vamos a decir Sí, la palabra porque te no va, insultas. pero te insultas. Sí. Claro, Y hablas. bueno, son programaciones. Claro. Que hay que ir sacándolas, ir dejándolas a un costado y desecharlas. Y claro, porque en realidad la mente está llena de programaciones. El punto es de esas programaciones, entender primero cuáles son mías. ¿Cuáles sí y cuáles no? Claro. ¿Cuáles sí y cuáles no? me suman o me van a permitir lograr una mejor versión de mi ser y cuáles me alejan de mi mejor versión. Pero lo que pasa es que para eso hay que estar como bastante consciente de que en qué momento de mi versión estoy, digamos, ¿no es cierto? O sea, ¿Quién quiere ser también? claro, es ¿o no? decir, a ver, la comparación es necia, porque no sirve de nada compararme con el otro, porque el otro no es parámetro, porque no parte del mismo lugar que parto yo en un montón de cosas. Entonces siempre la comparación es con uno. Claro, ¿quién fui? ¿Quién fui? Soy? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Claro. ¿Quién quiero ser? O sea, ahí va. Porque vos, Y a ir anotando, quiero ser esto. claro, vos sos la misma hoy que hace 5 o 6 años atrás. No, ni cerca. Ni cerca. Ni cerca. Ni cerca. O, por ejemplo, la Mariana de los 20 años, cuando tenía 20 años. Ni cerca. No, inconsciente total. Bueno, inconsciente. Bueno, es por ahí muy duro Bueno, decir inconsciente, pero sí, bueno. Sí. Falta de conciencia, a veces falta de conciencia, pero porque también el ambiente en el que uno se desarrolla no es un ambiente consciente, ¿no es cierto? Entonces, el ambiente también nos hace, hay una cuestión interna que nos hace buscar como más conciencia, pero también hay una cuestión como del ambiente, ¿no es cierto? Si yo estoy sometido a un ambiente en donde la conciencia no prevalece, hablo de conciencia Sí, del ser, de del la ser, unicidad. de poder, la capacidad de vernos, o lo que se conoce como inteligencia intrapersonal, la capacidad de verme yo a mí mismo, cómo me veo. ¿Me veo como una persona con un potencial infinito? ¿O me veo como una persona completamente limitada? ¿Me creo lo que me dijeron que soy? ¿O me reinvento todos los días para ser lo que yo quiero ser? Bueno, y por ahí también un poco traer las programaciones positivas, no siempre lo negativo, las programaciones positivas que te han dicho a vos de niño, eso está bueno. ¿Te acuerdas Hubo muchas programaciones muy piolas. Bueno, el otro día veíamos a Tony Robbins, Sí, que Tony Robbins, bueno, uno de los referentes uno de nuestros. los referentes nuestros junto con Brian Tracy y demás, pero Tony Robbins decía, contate la historia de otra forma. Claro, seguro. Porque de hecho que su vida o su infancia fue completamente trágica, la madre le ponía detergente en la boca y demás, y sin embargo hoy es uno de los coaches más referentes a nivel mundial, y él lo único que dice es contate tu historia de forma diferente. Sí, a veces también nos gusta entrar en el rol de víctima y de ser yo el pobre que... El pobrecito. El pobre que tuvo esa historia mala o mis padres o... Echarle la culpa al otro es fácil. Y pero hacerse cargo de uno... Bueno, siempre la responsabilidad cuesta. Brian Tracy lo dice en el seminario Fénix. Te dice, cuando te sientas mal por algo, repetí, yo soy responsable, yo soy responsable, yo soy responsable, por más que no te guste la situación. Pero uno tomando la responsabilidad de la situación puede realmente calmar a la mente y darse cuenta, tomar conciencia de que en esta vida el único responsable de mi vida soy yo. Por momentos, o sea, en un primera instancia cuando te das cuenta de eso, te da un poco de pánico, porque así no le puedo echar más la culpa a nadie. Claro. Claro, o sea, acá soy el único responsable de mi vida y listo, no le puedo echar la culpa más a nadie. Pero eso también te da un poder, como el poder que marcaba el estoicismo, los estoicos, en su principio de Epicteto, después Marco Aurelio, ¿no es cierto?, como para nombrarte referentes estoicos, porque el estoicismo es una rama filosófica bastante, al menos conmigo, muy congruente, porque te permite esto, ¿no es cierto?, esto de discernir un poco lo que depende de vos de lo que no depende de vos.
Entonces eso te da un puntapié inicial para saber en qué vamos a enfocar la energía nuestra y en qué no la vamos a enfocar. A dónde queremos ir y a dónde ya sabemos que no vamos a ir porque no me suma. Y ahí es donde empieza el tema de me cuento la historia de forma diferente. Porque voy hacia el lado que realmente quiero ir y hacia el lado que dependa de mí. Siempre uno puede moverse hacia el lado que depende de uno, pero mayoritariamente nos sesgamos y no lo vemos a eso. ¿Por qué? Por la cantidad de filtros que son todas esas programaciones. Claro, porque la mayoría de la gente piensa que está tiene que estar en ese lugar y hacer esto. Fin. No le queda otra. Claro. Si no me queda otra, tengo que hacer esto. ¿Cuántos casos se conocen de personas que han alcanzado, por ejemplo, el éxito en un negocio, en un emprendimiento, después que los despidieron de su actividad laboral o de su trabajo, y como no tenían otra opción, se dedicaron a otra cosa? Y en eso eran brillantes, eran fantásticos y triunfaron, pero tuvieron que salir de su zona de confort. O sea, todos tenemos un potencial infinito, el problema está en que la mayoría no lo busca, porque se queda ahí atorado en esa zona de confort, que es una trampa. Una limitante. Una limitación. Limitación propia. Limitación propia. Sí. De programas. De programas. De programas Sí, que vienen, y eso es un proceso, salir de esos programas que nos limitan. Hay que dar, o sea, la forma para salir de eso, digamos, lo primero es dar el primer paso hacia lo que te acerca. Plantear objetivo. Tomar acción. Tomar acción. Sí. O sea, ahí me da la pauta, vos decís, tomar acción. Motivación. Motivación. ¿Qué es la motivación? El motivo que me pone en acción. Es decir, la motivación se logra cuando detrás de esa acción que yo voy a generar hay un motivo. Tengo que encontrar un motivo que me levante de la cama con ganas para yo empezar el día. Así se genera la motivación. Pero la motivación no se genera estando en estado pasivo, tirado, esperando que me... No, se genera en la acción. En la acción, en el empezar, en el movernos, en el salir de esa zona de confort, aparece el motivo para el cual te estás moviendo, ¿no es cierto? En cambio, si vamos a esperar el momento oportuno, por ejemplo, para ir a entrenar, no va a ser nunca. Claro, es salir de la rueda de la rata. Bueno, sí, un poco. Del ratoncito ahí que va en la rueda. Y repite sistemáticamente repite. La misma historia. Y no historia. puede discernir, ni pensar, ni ponerse otro foco. Y es muy complicado para mucha gente poder tener quizás un foco diferente al foco que nos enseñaron a tener, ¿no es cierto? A veces las programaciones que hemos tenido de niños, si bien no es por una cuestión de entrar como en querer tener, no sé, alguna forma de como de zafar, como quien dice, yo zafo porque tengo malas programaciones. No. Pero las programaciones esas realmente te limitan, y te limitan más de lo que uno piensa. Solo cuando te das cuenta de esa limitación es cuando vos vas a tomar acción en algo y ves que te frenas. Y no entendés por qué te estás frenando, o buscas algo paralelo para hacer. Y en realidad no es que es que te cuesta ir hacia el lugar ese, porque sabes que hay una programación detrás que te dijeron, no, vos no vas a poder hacer eso. O el multitasking. Bueno, el multitasking es parte del ambiente de hoy, que no existía antes, y que es gran parte del exceso de estrés y de cortisol que tenemos en nuestro cerebro, porque el multitasking es hacer varias cosas al mismo tiempo, y el cerebro está hecho para, sobre todo el cerebro masculino. Acá voy a hacer una diferencia interesante, porque una cosa es el cerebro masculino y otra cosa es el cerebro femenino. Son dos cerebros diferentes fisiológicamente, y por otra parte, además de ser dos cerebros completamente diferentes, el masculino y el femenino, sus funciones son diferentes, su funcionalidad es diferente. ¿Cómo piensan? Claro, el femenino, ¿no es cierto? La energía y la mente femenina está hecha para poder tener la visión en varias tareas al mismo tiempo. De hecho que
El cuerpo calloso, que es lo que separa ambos hemisferios del cerebro, en el cerebro de la mujer, es un cuerpo calloso diferente porque la interacción o la interacción entre la información del hemisferio derecho y del izquierdo es mucho mayor en la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? ¿La naturaleza se equivocó? No, nada que ver con eso. El punto es el siguiente. El hombre necesita mucho más el enfoque, ¿sí? Porque el cazador era el hombre, ¿sí? Entonces cuando el hombre iba a cazar una presa, necesitaba estar enfocado en esa presa. Imaginémonos un hombre que estaba por cazar una liebre y de repente le suena el WhatsApp y le dice, no, se le escapó la liebre. Necesito que traigas la leche. Que traigas la leche para los chicos. No va. No va. Perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el enfoque. Por eso el hombre es más visual. ¿No es cierto? Hablo de hombre biológico, ¿no es cierto? Sí. Hombre biológico. La testosterona y demás hacen que el hombre sea visual, que todas las cuestiones sean hacia afuera, ¿no es cierto? Y después también que su cerebro funcione de manera diferente, ¿sí? El multitasking lo que hace es justamente hacerlo perder al hombre. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está hecha para hacer varias cosas al mismo tiempo. Eso es un invento moderno. Yo no puedo estar hablando con vos y tener cuatro conversaciones más en el WhatsApp y a la vez también estar pensando en lo que tengo que hacer a la tarde y ya el enfoque y el foco se me fue al diablo y el nivel de cortisol también. Por ende, el estrés empieza a prevalecer en la vida diaria. ¿Por qué? Por eso, por el multitasking. El multitasking es muchas tareas simultáneas. Y ahí el ser humano se desconstruye. En vez de ser uno, está como dividido, la dualidad. Claro, se fragmenta y justamente eso es lo que te lleva al desenfoque total en cuanto a dónde querés vos poner tu energía y tu prioridad. ¿Cuál es tu foco? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sí? Al tener hoy multitasking o, vamos a decir, muchas distracciones, porque las redes y demás pueden estar usadas muy bien o pueden estar usadas también para generar más pereza mental, ¿no es cierto? Lo ves en los niños, le das el celular y pueden estar horas, pero a nivel mental, ¿qué genera eso? ¿Sí? Entonces, el multitasking es hoy por hoy uno de los principales factores a la hora de hablar de estrés en la mente del ser humano, sobre todo mayoritariamente en la mente masculina, ¿sí? Que es una mente más crítica, más analítica, por eso el hombre es más frío y más de poca palabra. ¿Y qué consejo le darías a la gente para evitar esto, el multitasking? Y primero yo sacaría las notificaciones del celular. Bien. Eso, en primera instancia, fuera notificaciones, porque la notificación te lleva a que la mente esté en varias cosas al mismo tiempo. Hasta las notificaciones de WhatsApp. Si alguien se quiere comunicar conmigo, priorizaría o que me llame o que me mande un mail. Esto de la necesidad de tener que responder tan rápido, ¿no es cierto? Esto nos aliena, nos pierde bastante. Entonces yo diría que volver un poco a lo ancestral o a lo de antes, en donde yo estaba enfocado en algo y solamente estaba enfocado en eso. Tener esa capacidad, ¿no es cierto? En la mesa con los chicos, ningún aparato, nada que interrumpa. Y también la calidad interpersonal entre la gente que vive con vos es otra calidad de vida. Claro, porque si yo el celular, lo primero que hago es poner el celular arriba de la mesa o agarro el celular mientras el resto está alrededor mío, le estoy dando más importancia al mundo virtual que al mundo real. Hoy por hoy la gente le da más importancia a lo virtual que a lo real, ¿no es cierto? Entonces es complejo en ese punto la situación que hay hoy con la tecnología. En varios aspectos la tecnología nos ha hecho evolucionar, pero en muchos aspectos nos ha hecho, vamos a decir, perder, involucionar o hasta incluso tener conflictos emocionales que antes no estaban. Entonces, para recapitular a la gente, sacarle la notificación del celular, sí. Estar más conscientes en el ahora. Estar en el acá. En el acá, en el presente. Sí. En lo que somos. Sí, parece de libro eso, pero... Disfruta. Y bueno, pero sí se puede. Claro. O sea,
más que nunca hoy hay que estar en el hoy, digamos. Y todo lo que estuvimos hablando de la reancestralización en sí, es eso. Te lleva a querer estar más vos con vos mismo. La conciencia no es solamente lo espiritual o lo holístico, o prender un saumerio o meditar. ¿Sí? Se piensa que eso es ser consciente. Como que ya hice mis tips conscientes del día. Ya medité, ya aprendí el saumerio, ¿entendés? Y ya hice mis afirmaciones y agradecí por todo lo que tengo. No, eso no es ser espiritual ni nada parecido. No. Eso es una falsa espiritualidad, digamos, ¿no es cierto? La espiritualidad es mucho más profunda, digamos, es más completa. Más completa, más compleja y más de a ver, el buen marinero se hace en el mar, no en calma, con olas grandes. Entonces, viste, muchos decían, bueno, a ver, utiliza la espiritualidad, pero cuando estés en medio de un atascamiento, en el medio del centro, con 35 grados de calor y los chicos llorando atrás, ¿no es cierto? Bueno. Y bueno, ahí tenés que sacar tu caja de herramientas y ir utilizando. Bueno, y cada una. Ahí va. Lo que dijiste es fantástico, porque eso es lo que yo, o mi objetivo hoy, de hoy para adelante, para con la gente. Es justamente esas herramientas que cuando uno abre la caja de herramientas, y a veces pobrecita la caja de herramientas cuando tiene un destornillador, pero no puedes andar con la vida con un destornillador solucionando todo. Porque no vas a poder arreglar todo con un destornillador. Entonces, a medida que vos más herramientas dispones en esa caja, de herramientas emocionales, herramientas de conciencia y demás, mejor te podés desarrollar en este mundo actual, que no es el mismo mundo de hace 20, 30 o 50 años. Hay que disponer de herramientas nuevas, actuales, para poder hackear a este sistema nuevo, que no es un sistema muy amigable, digamos, con nosotros y con nuestro pobre cuerpo, ¿no es cierto? Que, pobrecito, está sometido a bastante cosas. Entonces, más que interesante, poder brindarle a la gente herramientas para que puedan, cuando abran la caja, no tengan solo un destornillador. Tener un abanico de herramientas que te digan, bueno, a ver, ¿qué herramienta puedo usar ante esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago acá? ¿Cómo implemento la espiritualidad y la conciencia en el día a día, ¿no es cierto? Porque prácticamente uno va en un auto de rally a 200 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y quiere implementar la conciencia ahí. Bueno, ahí es donde tenés que implementar la conciencia, en la vorágine del día a día, ¿no es cierto? Esa es la forma que tengo yo de ver en sí la vida hoy, en base a la experiencia que he vivido hasta esta fecha, hasta esta época, claro, digamos. ¿Y qué es lo nuevo que se viene para Marcos Ludueña? Bueno, lo nuevo es interesantísimo porque la idea es poder conectar con la gente de forma directa, que es lo que más me pidió siempre la gente, que es poder dar clases sobre todo lo que está relacionado con esto que estuvimos hablando: biodecodificación, neurociencia, biohacking, epigenética, la importancia de las relaciones familiares, las resonancias familiares, las enfermedades modernas, la alimentación, en qué consiste una nueva alimentación consciente, dar todo ese tipo de herramientas para que la gente pueda volver más a la conexión real con el ser. Entonces, a mí lo que me interesa es todo lo que yo ya sabía de biodecodificación, agregarle toda esta parte tan interesante de lo que estuvimos hablando de cómo realmente funciona nuestro sistema biológico, y dar herramientas para que eso pueda lograr, o se pueda lograr que las personas tomen el control total del ser. Lo que se conoce como autarquía. La autarquía es el manejo propio mío del ser, de mí, al 100%. Esa es la autarquía. Y todos los seres tenemos esa capacidad. Sí, de autosanación. De autosanación, como explica Joe Dispenza, uh-huh, ¿no es cierto? Del poder de los oculto de los genes, como explica Bruce Lipton, y del poder en sí que tiene nuestra mente, ¿no es cierto? Como seres que somos, ¿no es cierto? Completamente con ese espíritu tan hermoso que tenemos y esa llama interna, ¿no es cierto? Que nos conecta, creo, con esa parte superior, y que todos tenemos ese potencial como esa llama, esa velita interna que hay que expandirla. Y seguramente que a alguien le va a resonar esto que estoy diciendo, va a haber una resonancia interna. Bueno, esa es la persona que yo
quiero que me empiece a escuchar o me retome a escucharme, porque esa persona que le hace el ruidito adentro de lo que estoy diciendo, esa es la persona que quiere avanzar, que quiere salir de esa zona de confort, que ya a donde está no le gusta más. No, se cansó. Despertar la llamita interna. Despertar la llama interna, sí, generar más conciencia, sí, y sobre todo llevar un poco, como dije, cuando en un primer momento daba clases o daba charlas yo de bio, llevar un poquito de luz, ¿no es cierto?, afuera, a este mundo, que bastante falta le hace esta luz, para que esté todo un poco más claro, sí. Qué bueno lo que me contás. Bueno, muy bueno. No sé si te queda alguna duda, si queda alguna duda o algo que podamos... Invitar a la gente a la masterclass. Bueno, vamos a hacer una invitación formal. Vamos a estar haciendo lo que se denomina una masterclass más profunda, donde vamos a tratar temas específicos vinculados con esto que estamos hablando. La neurociencia, el biohacking, la biodecodificación, la epigenética aplicada. ¿Y cómo lo llamás vos ahora? Lo llamo neurodecodificación activa, ¿sí? Porque es utilizar las herramientas de la biodecodificación, el biohacking, la reancestralización, para poder llevar un estilo de vida hoy acorde a lo que se nos está planteando. Esa es la invitación para toda la gente y para todos los que nos quieren empezar a seguir. Buenísimo. Entonces los esperamos a la masterclass y a los cursos. Pronto van a tener más información sobre nosotros. Gracias. Bueno, gracias a vos por la charla. Gracias, amor. Muchas gracias a vos por la charla.